En una época donde los reinos nacían con la espada y caían con la traición, se alzó un trono forjado no solo por la guerra, sino por la sabiduría. Esta es la historia de un rey diferente, un rey cuya corona no brillaba por oro, sino por entendimiento. Su nombre, Salomón, hijo del poderoso David y de la bella Betsabé. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento. Es la historia que lo cambió todo. Fue concebido en el fuego del escándalo, pero marcado por la gracia divina. Mientras otros reyes alzaban ejércitos, él alzó templos. Mientras otros alardeaban de conquistas, él gobernó con proverbios. Su reinado no fue solo político, sino espiritual, no solo glorioso, sino trágico. Salomón fue juez y poeta, arquitecto de maravillas, amante de 1000 mujeres y esclavo de sus propias pasiones. Conoció a Dios en sueños, y también sintió el peso del abandono divino. Fue un rey cuya sabiduría atrajo a reinas de tierras lejanas, y cuyas decisiones definieron el destino de una nación. Esta es su historia. Una historia de gloria y advertencia. Una historia donde el mayor don también puede ser la más grande carga. Las campanas del amanecer sonaban con lentitud sobre Jerusalén. El viento arrastraba el incienso de los altares y el murmullo de los salmos antiguos flotaba en el aire como si la ciudad misma orara. Pero dentro del palacio, un silencio solemne dominaba. El rey David, el guerrero, el cantor, el elegido, estaba muriendo. En su lecho real, cubierto por mantos de púrpura y oro, David respiraba con dificultad. Su cuerpo, alguna vez ágil y temido en batalla, era ahora frágil, marcado por el peso de los años y los pecados. Sus labios apenas se movían, murmurando oraciones. Sabía que su tiempo había terminado, pero aún le quedaba una última tarea, una última decisión que marcaría la historia de Israel para siempre. Uno a uno, sus hijos entraron a la estancia. Algunos con ambición, otros con temor. Absalón ya no vivía. Adonías, apuesto y astuto, planeaba arrebatar el trono por la fuerza. Pero había uno que no alzaba la voz, ni buscaba el poder con violencia. Salomón. Era joven, de mirada profunda y calma. Sus cabellos oscuros caían sobre una túnica de lino blanco. Su porte era noble, pero su alma aún temía el peso de la corona. Betsabé, su madre, se inclinó junto al rey, con voz temblorosa, le recordó su promesa. Mi señor, juraste por el Señor tu Dios que mi hijo Salomón reinaría después de ti. David, con las últimas fuerzas de su vida, levantó la mano temblorosa, y con voz ronca como un eco entre ruinas, dijo ante el profeta Natán, el sacerdote Sadoc y el capitán Benaías: Uncid la mula real. Que Salomón descienda al manantial de Gión y allí sea ungido rey de Israel. El destino se selló con esa orden. Mientras Adonías celebraba un banquete en secreto para proclamarse rey, el verdadero heredero de la promesa fue ungido con aceite santo, en medio del clamor del pueblo y el estruendo de trompetas que hacían temblar las piedras del valle. Jerusalén entera se estremeció. Y mientras las últimas luces del día acariciaban el rostro de David por última vez, una nueva era comenzaba. Una era de sabiduría. Una era de gloria. Una era de Salomón. Los cuernos resonaban aún en los callejones de Jerusalén. El aceite del ungimiento aún resplandecía en la frente de Salomón. Y sin embargo, en su corazón, no había celebración, sino temor. Era rey, sí, pero también era joven. Demasiado joven para cargar con el peso de una nación. El pueblo aclamaba su nombre, pero los ojos de sus hermanos ardían de envidia. El trono de David era suyo, pero las amenazas no habían desaparecido. En especial, Adonías, que aún creía que el trono le pertenecía por derecho de primogenitura. Al poco tiempo de ser coronado, Salomón recibió una petición inquietante. Adonías, por medio de Betsabé, su propia madre, solicitaba tomar por esposa a Abisag, la joven doncella que cuidó a David en sus últimos días. Era una jugada sutil, pero peligrosa. En Israel,
Tomar a la concubina de un rey fallecido era una forma de reclamar el trono. Salomón, sentado ya en su trono de marfil, lo comprendió al instante. ¿Y por qué no pide también el reino?, dijo con voz firme. Es mi hermano mayor, pero esto no es un gesto de paz. Es una amenaza disfrazada. Por primera vez, el joven rey mostró su rostro de gobernante. Llamó a Benaías, el valeroso guerrero, y dictó su primer juicio como monarca. Que caiga la espada sobre Adonías. Y así fue. Aquel que quiso alzarse por su cuenta, encontró su fin por desobedecer la voluntad de Dios. La sangre del juicio corría aún en las piedras del patio real, cuando Salomón se retiró a su cámara. Allí, en soledad, cayó de rodillas y elevó su voz al cielo. Oh Señor, Dios de mi padre David, soy solo un muchacho. No sé cómo entrar ni salir. Tu pueblo es tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame, pues, sabiduría, un corazón entendido para juzgar. No riquezas, no venganza, no gloria, solo sabiduría para gobernar con justicia. La noche descendió como un manto azul sobre Jerusalén. El incienso subía al cielo, y el joven rey dormía, sin saber que su súplica humilde cambiaría su destino. Porque esa noche, el Altísimo respondería, y el sueño de un hombre sería el nacimiento de un reino eterno. Lejos del bullicio del palacio, en un lugar alto llamado Gabaón, Salomón ofrecía sacrificios. Aún joven, aún inseguro, buscaba la presencia de Dios como lo haría un niño buscando la mano de su padre en la oscuridad. Aquella noche, tras 1000 holocaustos, exhausto por el incienso y la oración, el rey se recostó en su tienda, y el sueño descendió sobre él como una nube sagrada. Y allí, en la profundidad de su descanso, Dios mismo se le apareció. No fue un ángel, no fue un profeta. Fue el Altísimo. Pide lo que quieras que te dé, resonó la voz, más suave que el viento, más fuerte que el trueno. Salomón, temblando incluso en sueños, no pidió larga vida. No pidió riquezas. No pidió la muerte de sus enemigos. Con el corazón desnudo, respondió: Dame un corazón sabio y entendido para gobernar a tu pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo si no es con tu sabiduría? Un silencio divino se hizo presente. Luego, como cascadas de luz cayendo del cielo, la voz del Señor respondió con gozo. Por cuanto no pediste cosas egoístas, sino entendimiento para hacer justicia, yo te concedo lo que pediste. Te doy sabiduría como ningún rey antes ni después de ti, y además, te daré riquezas, honor y larga vida si andas en mis caminos. Cuando despertó, Salomón supo que no había sido un simple sueño. Sus ojos estaban llenos de una luz nueva. Su mente, como si hubiese sido tocada por fuego celestial. Y su corazón, ardía con una calma sobrenatural. Regresó a Jerusalén y ofreció sacrificios de paz. Todo el pueblo lo miraba con admiración, sin saber que aquel joven que habían coronado días atrás, ya no era el mismo. Y no tardaría en demostrarlo. Porque muy pronto, un juicio vendría. Uno que pondría a prueba su recién adquirida sabiduría ante los ojos de toda la nación. Un juicio que lo haría inmortal. La sala del trono estaba en silencio. Las columnas de cedro del Líbano parecían más altas que nunca. Las lámparas de aceite lanzaban su luz temblorosa sobre el rostro sereno de Salomón. Y ante él, de rodillas, 2 mujeres discutían con voces partidas por el llanto. Eran 2 rameras. Ninguna tenía poder ni linaje. Pero lo que traían ante el rey no era una cuestión menor, traían una vida. Un niño. Y con él, una verdad oculta en el corazón de ambas. Señor mío, dijo la primera, sollozando, ella y yo vivimos en la misma casa. Dimos a luz con pocos días de diferencia. Pero en la noche, el hijo de ella murió. Y mientras dormía, cambió a los niños. Me dejó el muerto y se llevó al mío. Mentira, gritó la segunda. El niño vivo es mío, y el muerto es suyo. No había testigos. No había prueba alguna. Solo el clamor de 2 corazones rotos y un infante vivo en los brazos de una madre, o de una impostora.
El pueblo observaba. Los ancianos contenían la respiración. Entonces, Salomón alzó la mano. «Tráiganme una espada», ordenó con voz calma, pero firme. Un guardia se adelantó con una hoja reluciente. «Partan al niño en dos. Den una mitad a cada una». Un murmullo de horror se esparció como un viento helado por la sala. La segunda mujer, de pie, cruzada de brazos, dijo sin emoción: «Que así sea. Ni para ella ni para mí». Pero la primera, la que lloraba desde que entró, se lanzó al suelo y gritó: «No, mi señor. Dale el niño a ella. Solo no lo mates». Entonces, Salomón se levantó. «Esta es la madre verdadera», proclamó. Porque el amor de una madre entrega, incluso si eso le parte el alma. Y el niño fue devuelto a sus brazos. Aquel juicio se esparció por todo Israel como fuego en el campo seco. Los sabios se inclinaron. Los ancianos se asombraron. Y el pueblo entero supo que sobre el trono de David se sentaba un hombre distinto. Un rey con sabiduría celestial. Un juez con el corazón de Dios. Pasaron los años, y el reinado de Salomón se convirtió en un canto de asombro sobre la tierra. Desde Dan hasta Berseba, Israel vivía en paz. Las guerras cesaron, las murallas no se alzaban por miedo sino por esplendor. Cada hombre habitaba bajo su vid y su higuera, y el nombre de Salomón se volvía sinónimo de justicia, prosperidad y gloria. Los reinos vecinos, que antes blandían espadas, ahora enviaban regalos. Oro de Ofir, caballos de Egipto, cedro del Líbano, esclavos, marfil, especias y mirra. Salomón tejía alianzas con sabiduría. Su fama cruzaba desiertos, mares y cordilleras. Pero ninguna obra definiría su reinado tanto como el deseo de su corazón: construir casa para el Señor. El tabernáculo de Moisés, aquel santuario móvil, había servido por siglos. Pero Salomón, con reverencia, comprendió que el tiempo de una morada permanente para el Altísimo había llegado. No lo haría por ambición, sino por obediencia. Su padre, David, quiso construirla, pero Dios reservó ese honor para su hijo. Así, el rey reunió a obreros de todas las tribus, y envió mensajeros al extranjero. El rey Hiram de Tiro, amigo de David, respondió con gozo: «Mis hombres cortarán los mejores cedros del Líbano. Mis carpinteros y tallistas trabajarán contigo. El templo será digno del Dios de Israel». Durante 7 años, Jerusalén se convirtió en un hormiguero de arte, piedra y sonido. No se oía martillo ni cincel en el monte Moriah. Las piedras eran talladas antes, en silencio, para que el lugar sagrado permaneciera puro. Todo se hacía con orden celestial. Columnas de bronce, puertas de oro, altares resplandecientes. Cada rincón rebosaba belleza y reverencia. Y al fin, en medio del polvo y el incienso, la casa de Dios estuvo terminada. Pero aún no estaba consagrada. Faltaba el acto más sagrado. Faltaba que la gloria de Dios descendiera. Era el día señalado. El pueblo entero se reunió en Jerusalén, desde el anciano más sabio hasta el niño más pequeño. No había rincón en Israel donde no se hablara del mismo acontecimiento, la dedicación del templo del Señor. Los sacerdotes, revestidos de lino blanco, llevaban el arca del pacto. Aquella reliquia sagrada, construida en tiempos de Moisés, que contenía las tablas de la ley, el maná celestial y la vara de Aarón. La depositaron en el lugar santísimo, entre 2 querubines de oro cuyas alas se extendían de muro a muro. Y entonces, ocurrió lo inimaginable. Una nube descendió. Una niebla densa, santa, viva. No era bruma ni humo de incienso. Era la presencia de Dios mismo. Tan intensa fue, que los sacerdotes no pudieron permanecer de pie. El templo fue inundado por la gloria del Señor, como el monte Sinaí lo fue en los días de Moisés. Salomón se adelantó ante el altar. Con los brazos extendidos al cielo, pronunció una oración que estremeció los corazones. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en los cielos ni en la tierra. ¿Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos,
y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Sin embargo, inclina tu oído a la oración de tu siervo. Pidió justicia, misericordia, perdón, y pidió que aquel lugar fuera un refugio eterno, para el extranjero, para el arrepentido, para el herido, para el pueblo en tiempos de guerra o de sequía. Terminó su oración, y ofreció sacrificios como jamás se habían visto, ovejas y bueyes incontables. El altar fue tan pequeño ante tal ofrenda, que Salomón santificó todo el atrio como altar de Dios. Durante 7 días, Jerusalén vibró con cantos, danzas y banquetes. El pueblo celebró no solo un templo, sino un pacto renovado. Dios había aceptado la obra. Y aquella generación, bajo el reinado de Salomón, vivió lo que ninguna otra antes o después, una era dorada donde el cielo y la tierra parecían tocarse. Pero no todo oro brilla eternamente. Y no toda sabiduría impide la caída. Salomón había alcanzado la cima. Reinaba sobre una nación próspera. Su sabiduría era buscada por reyes y reinas de tierras lejanas. Sus proverbios eran repetidos en plazas y mercados. Y su templo era la joya de Israel. Pero en la cima, el viento es más frío, y el alma más vulnerable. Con los años, Salomón comenzó a tejer alianzas que no venían de la voz de Dios, sino de la voz de la diplomacia. Tomó mujeres de muchas naciones, egipcias, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. No por pasión, sino por tratados, por convenios políticos. Pero con ellas llegaron sus dioses. Y las semillas de la ruina comenzaron a germinar. Salomón amó a muchas de esas mujeres, y con el tiempo, comenzó a tolerar sus creencias, sus altares, sus sacrificios. En las colinas que rodeaban Jerusalén se erigieron templos paganos, Astarte, Milcom, Quemos, Moloc, nombres aborrecibles al Dios de Israel. Y el corazón del rey, antes puro y temeroso, se partió en dos. No dejó de creer en el Señor, pero dejó de obedecerlo del todo. El mismo que construyó el templo, ahora construía santuarios a ídolos. El mismo que habló con sabiduría, ahora callaba ante el pecado. Y entonces, una noche, la voz del Altísimo quebró el silencio. Porque tu corazón se ha apartado de mí, y no has guardado mi pacto, arrancaré de ti el reino, y lo daré a tu siervo. No lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Pero en los días de tu hijo, se dividirá. Las palabras cayeron como fuego. Aun en su gloria, Salomón sintió el eco de su caída. Supo que sus decisiones traerían oscuridad tras su muerte, y que el precio de su corazón dividido sería pagado por su descendencia. Israel, alguna vez unido como una sinfonía, comenzaba a tensarse como una cuerda a punto de romperse. Desde el trono de marfil, Salomón observaba su reino. Los palacios aún brillaban. Las columnas aún resplandecían. El incienso aún subía en el templo. Pero en su alma, todo se oscurecía. Ya no era el joven lleno de temblor ante Dios. Ahora era un hombre envejecido, con la mirada cansada y el corazón lleno de arrepentimientos silenciosos. Y como si el juicio de Dios hubiese despertado fuerzas dormidas, la unidad de Israel comenzó a desquebrajarse. Levantaronse adversarios. Primero Hadad, edomita, que escapó del juicio de David y regresó con odio en el alma. Luego Rezón de Damasco, que se volvió espina constante al norte de Israel. Pero peor aún, se levantó uno desde dentro, Jeroboam, un joven valiente de la tribu de Efraín, a quien el profeta Ahías le anunció en secreto. He aquí que Dios rasgará el reino, y te dará 10 tribus. Solo Judá quedará para el hijo de Salomón, por amor al pacto con David. Cuando el rey lo supo, quiso matarlo, pero Jeroboam huyó a Egipto, donde esperó, como la sombra de una futura división. Salomón lo comprendió, el juicio estaba sellado. El reino ya no era suyo del todo. Había sembrado alianzas, y cosechado rebeliones. Había edificado templos, y permitido altares paganos. En sus últimos días, el rey se volvió silencioso. Su alma, cargada de remordimientos, buscó consuelo en lo único que no podía ser corrompido,
la sabiduría que había recibido de lo alto. Y así escribió: vanidad de vanidades, todo es vanidad. El que aumenta ciencia, aumenta dolor. Sus proverbios, sus cantares, sus reflexiones, eran ahora palabras de un hombre que había probado todos los frutos del mundo, y que había hallado amargura en los dulces y vacío en los tesoros. Salomón no murió en guerra. No murió traicionado. Murió en paz, pero no en plenitud. Sabía que había tocado el cielo con sus manos, y que luego lo había soltado. El palacio estaba en silencio. Salomón, el rey que una vez recibió oro como polvo y sabiduría como lluvia, yacía en su lecho, rodeado por los susurros del pasado. Afuera, el pueblo aún lo veneraba. Lo llamaban el más sabio, el constructor del templo, el hijo de David. Pero él sabía que su alma no reposaba entre laureles. Recordaba sus comienzos, aquella noche donde pidió sabiduría en lugar de riquezas. Recordaba el día en que dedicó el templo, cuando la gloria del Señor lo envolvió. Recordaba a sus muchas esposas, sus altares, sus ídolos, las veces que cayó cuando debía derribar lo falso. Y entonces, al final de sus días, el sabio volvió a ser humilde. Se encerró consigo mismo, y dejó escrito un legado distinto: Eclesiastés, un lamento, una advertencia, un espejo para las generaciones. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En esos últimos escritos, Salomón ya no hablaba como rey, sino como penitente. No ofrecía respuestas fáciles, sino preguntas profundas. Y enseñaba no con la voz del trono, sino con la del quebranto. Cuando su hora llegó, no hubo guerras ni revueltas. Solo un atardecer tranquilo. Y un alma que partía con más preguntas que respuestas. Así murió el rey que tuvo todo. El que reinó sobre Israel en su cumbre. El que vio la gloria, y también su pérdida. Pero aunque su corazón se dividió, Dios no lo desechó. Por amor a David, su padre, le guardó una porción del reino. Y del linaje de Salomón, generaciones después, nacería uno mayor que él. El verdadero rey de paz. El sol ya se había puesto sobre las colinas de Jerusalén, y la ciudad que había sido construida por el rey sabio se encontraba en silencio. El templo de Salomón aún se erguía, majestuoso, como testigo de la gloria que una vez tocó la tierra. Pero el reino ya no era el mismo. La paz de Salomón se desvanecía en las sombras de un futuro incierto. Su hijo, Roboam, heredaría un reino dividido. Las tribus del norte se rebelarían, dando lugar a un nuevo reino, el de Israel, mientras que Judá permanecería bajo el control de la dinastía de David. Las promesas de unidad se disolvían como polvo en el viento. Sin embargo, la sabiduría de Salomón perduró. No en las riquezas de un trono que se desmoronaba, ni en las piedras de un templo que ya no podía contener la gloria divina, sino en las palabras que escribió, en los proverbios que dejó, y en las lecciones que no eran de oro, sino de espíritu. Los libros de Proverbios, Cantares y Eclesiastés se convirtieron en guías que trascendieron las generaciones. En cada uno de ellos, el rey sabio hablaba desde la altura de su experiencia. Desde la cúspide de su gloria, también vio la caída y la vanidad, y en su caída, encontró la verdadera sabiduría, la humildad ante Dios. Y así, el reino de Salomón pasó, pero su legado no fue de piedras ni de riquezas. Fue un legado de sabiduría, justicia, amor y, sobre todo, de arrepentimiento. En sus palabras, las generaciones venideras encontrarían consuelo, guía y advertencias. Y aún hoy, muchos siglos después de su muerte, el eco de sus proverbios resuena en los corazones de los hombres, invitándolos a temer a Dios y vivir en rectitud. Salomón, el rey más sabio de todos, nos enseñó que la verdadera sabiduría no reside en el poder ni en las riquezas, sino en la obediencia y la humildad ante el Creador. Y cuando su alma ascendió al cielo, no fue con un reino en sus manos, sino con un corazón que había aprendido la lección más grande, que todo es vanidad, y que solo en Dios está la verdadera paz. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos.
Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca.